Hey viajero web, ya estás en la web. Bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso de SQL. En el mundo de las bases de datos, la presencia de valores nulos es una realidad con la que todos tenemos que lidiar alguna vez. Y para abordar esta cuestión, SQL Server ofrece una poderosa herramienta conocida como isNull. Esta condición se utiliza para verificar si un valor en una columna es nulo, lo que resulta fundamental en diversas situaciones, desde la selección de registros hasta la optimización del rendimiento de tus consultas. Así que ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando subamos nuevo contenido. Por el momento, comenzamos. Recuerda que todo el contenido de este curso lo estoy subiendo a mi página web. Solamente tienes que venir aquí a Google y poner el nombre de esta clase, isNull SQL Server eWebIC, le das en buscar. Y aquí en el primer resultado tienes el link para ir a la parte escrita de esta clase. Así que te espero en ewebic.com. Para comenzar, aprendamos qué es isNull en SQL Server. isNull es una condición clave en SQL Server que te permite verificar si un valor en una columna específica es nulo. Esta condición se utiliza en consultas para filtrar, seleccionar o gestionar registros que contienen valores nulos. A medida que avancemos, aprenderás sobre la sintaxis de isNull, los casos de uso más comunes y cómo esta condición puede mejorar la integridad de tus datos. Diferencia entre null y valores vacíos. Es importante entender la diferencia entre un valor nulo y un valor vacío. Y aquí tenemos algunas diferencias que son muy importantes. Respecto a los valores nulo, el null representa la ausencia de un valor o simplemente es que tenemos datos desconocidos que no pertenecen al conjunto de datos de los que nosotros estamos manejando. Por lo tanto, es un marcador que se utiliza para indicar que no se ha proporcionado ningún valor en una columna de nuestra base de datos. Los valores nulos son diferentes de los valores vacíos y de cero. No es lo mismo tener un espacio en blanco o una cadena vacía. Se utilizan comúnmente en situaciones en las que no se tiene información para llenar una columna en una fila. Ahora, respecto al valor vacío, un valor vacío generalmente se refiere a un campo que está presente en una fila, pero no tiene ningún dato, lo que significa que la columna no está llena, pero no es nulo, no es un dato que desconozcamos. Por ejemplo, en una columna de cadena de caracteres o varchar, un valor vacío sería una cadena de longitud 0. Esto quiere decir que una cadena de longitud 0 no es un dato desconocido, pertenece al conjunto de los datos de varchar. Ahora, los valores vacíos se consideran valores y se pueden manipular en consultas como cualquier otro valor. Por lo tanto, nulo denota la falta completa de valor o información o dato desconocido, mientras que un valor vacío se refiere a la presencia de un valor que es una cadena de longitud 0, en el caso de los varchar. En el caso de los enteros, podemos decir que un valor vacío es el 0, pues no tiene valor dentro de este conjunto de datos, pero no es un dato que no conozcamos. Claro que es un dato que a pesar de que no tiene valor, lo conocemos. Entonces, es importante tratar adecuadamente los valores nulo y los valores vacío en tus consultas, ya que pueden afectar el comportamiento de tus operaciones y resultados. isNotNull en SQL Server. Además de la cláusula isNull, existe una cláusula relacionada llamada isNotNull. Y aquí veamos un poquito de qué se trata. Mientras con isNull podemos nosotros verificar si un valor en una columna es nulo, lo que significa que no hay datos en esa columna. Si nosotros utilizamos un where columna isNull, pues vamos a seleccionar todos los datos donde en esa columna no existe valor, donde tenemos datos desconocidos. Ahora, por lo contrario, si utilizamos isNotNull, lo vamos a utilizar para verificar si un valor en una columna no es nulo, lo que significa que sí contiene un valor o datos, ya sea un valor vacío o cualquier otro dato. Por ejemplo, si usamos where columna isNotNull, vamos a seleccionar todas las columnas específicas que contienen datos, es decir, que son diferentes de nulos. Por lo que podemos ver que isNotNull simplemente es lo contrario prácticamente de isNull. Creo que es bastante simple de comprender esta diferencia entre isNull e isNotNull. Ambas son muy utilizadas en el día a día de muchos programadores y administradores de base de datos, ya que es muy importante asegurar que la información que mostremos a los usuarios tenga el mayor valor posible. Así que debemos tomar decisiones apoyándonos en cláusulas como esta. Estamos aquí en SQL Server, donde tenemos algunas bases de datos de ejemplo que hemos creado a lo largo de este curso. Así que si tú no has visto este curso completo, te recomiendo que vayas a verlo para ver cómo es que creamos estas tablas y la teoría que utilizamos para crearlas. Bueno, vamos a hacer un ejemplo aquí. Y el primero que vamos a hacer es un ejemplo para filtrar los registros nulos mediante isNull. Es decir, vamos a regresar todos los registros que no estén especificados, que valgan nulo. Entonces, vamos a utilizar aquí esta tabla que es equipos GPS, donde vamos a utilizar el campo de celular. Es decir, queremos saber qué equipos GPS no tienen un celular asignado, ya que para este ejemplo es importante conocer el celular de un equipo, ya sea para comunicarnos con él, hacerle una llamada, mandarle un mensaje, mandarle un comando, etc. Entonces es importante saber qué equipos sí tienen un celular asignado o especificado y qué equipos no. Entonces, vamos a hacer un select. Recuerda que todas estas consultas ya las vimos en clases pasadas, todas estas cláusulas select from, etc. Tenemos un select from de equipos GPS, donde where
queremos saber ahora celular is null, es decir, cuáles son los equipos que no tienen un celular especificado. Entonces le damos aquí en ejecutar o F5 y aquí nos regresa estos 3 equipos, donde nos dice, mira, estos no tienen un celular especificado, es decir, no podemos comunicarnos con ellos. Eso es lo que queremos saber. Recuerda que es diferente isNull a un campo, a una cadena vacía, porque aquí celular pues es un varchar. Entonces también nosotros pudiésemos haber dicho igual a vacío, a la cadena vacía. Pero aquí, como ves, celular, aquí no hay ningún equipo GPS con el campo celular, con una cadena vacía. No nos regresó nada. Por eso es diferente un valor nulo que una cadena vacía. Aquí sí hay equipos donde no tenemos especificado un celular, no sabemos qué es este valor, no lo podemos tratar. Entonces, tienes que tener mucho cuidado en diferenciar qué es un celular con un campo nulo o con una cadena vacía. Incluso aquí puedes decir, y también tráeme celular que estén vacíos. Es decir, tráeme aquellos que no estén especificados, que sean nulos, y también aquellos que no tengan especificado un celular, pero porque es una cadena vacía. Le das en F5 y aquí no se cumple. ¿Por qué? Pues porque le puse un AND. Es decir, tráeme los dos, lo que no se cumpla. Le puedes poner un OR y entonces pues ya te traería ambos casos. Aquí ya puedes jugar con las cláusulas dependiendo de tu consulta, dependiendo de lo que tú estés buscando, pero es bien importante recordar que los valores nulos son diferentes que los valores vacíos. Ahora vamos a abrir un nuevo query para hacer otro ejemplo, que ahora va a ser filtrar registros de valores no nulos mediante isNotNull. Con esto vamos a poder regresar a aquellos valores que simplemente no sean nulos. ¿Por qué? Pues supongamos que estamos en un proceso donde necesitamos comunicarnos con nuestros equipos GPS, por lo que necesitamos conocer el número de celular que tiene cada uno de ellos. Para lograr esto necesitamos recuperar aquellos equipos donde el valor de celular sea diferente de nulo, ya que nuestro proceso, pues de nada le sirve recibir un equipo que no tenga un celular especificado si no se va a poder comunicar con él. Entonces, para evitar este problema, pues necesitamos filtrarlos. Entonces, para recuperar todos los celulares, todos los equipos que sí tengan un celular asignado, pues simplemente vamos a hacer lo mismo. Select from equipos GPS donde celular ahora sea isNotNull, es decir, tenga un valor de celular asignado. Si nosotros le damos F5, pues aquí ya nos regresa simplemente aquellos equipos que sí tienen un valor de celular asignado y nos podemos comunicar con ellos. Pero ¿qué pasa si hay un valor vacío aquí? Entonces en celular, pues podemos aquí, para filtrar y estar más seguros, también filtrar los valores vacíos. Entonces ponemos y celular sea diferente de vacío y le damos en F5. Aquí, bueno, aquí no tengo valores vacíos, pero pues aquí simplemente lo estaríamos filtrando. Y también pueden haber más validaciones donde celular sea ciertos caracteres o tenga cierto formato, etcétera. Aquí ya dependiendo de qué tan estrictos somos con nuestros datos, pues nuestra consulta se iría haciendo más compleja. Aquí simplemente lo que estamos filtrando son datos que no sean nulos y que tampoco sean vacíos. Aquí ya pudiésemos recuperar equipos con los que nos podemos comunicar porque simplemente tiene un celular asignado. Pero bueno, entonces ya la complejidad de tus consultas pues va a depender del problema que estés atacando y simplemente pues de la naturaleza de tus datos. Voy a hacer un nuevo query porque quiero mostrarte algo muy importante, que es reemplazar valores nulos por un valor predeterminado. Imagínate que nosotros deseamos mostrar nuestros equipos GPS, es decir, los datos de esta tabla en una página web, y lo vamos a hacer en una simple tabla. Si nosotros traemos todos los datos de nuestra tabla de equipos GPS sin ningún tipo de tratamiento filtrado de los datos, sería a través de un simple select. Por ejemplo, vamos a hacerlo. Select from equipos GPS y se acabó. Nosotros le damos aquí para ver los datos F5, pues aquí nos muestra todos los datos. Obviamente, considera que este es un ejemplo. En la vida real, las tablas pueden llegar a tener miles, millones de datos, así que deberás paginar la consulta o agregar más condicionales en el where. Pero pues como aquí es un ejemplo, simplemente hago un select. Tú ya en la vida real pues tendrías que aquí crear validaciones para que nada más te traiga los datos que necesitan y también sea una cantidad de datos razonable. Ya que una página web directamente no puede mostrar millones y millones de registros. Lo tienes que paginar de alguna manera. Pero bien, aquí en el ejemplo, como puedes observar, con este simple select, esta consulta nos regresa valores nulos y valores no nulos. No obstante, como programadores debemos ser cuidadosos con el manejo de valores nulos, ya que si no los tratamos correctamente, pueden generar errores y excepciones en nuestros programas, los cuales obviamente no están bien. Y ya que esto pues a los usuarios no les va a gustar porque les va a mostrar cosas raras o el programa se va a detener o simplemente va a pasar algo que no debería pasar. Así que vamos a ver en los dos ejemplos siguientes cómo nosotros podemos reemplazar estos valores nulos por un valor predeterminado. Lo vamos a hacer de dos formas, una porque requiere más líneas de código a través de un case y te voy a enseñar otra cláusula con la cual vas a hacer este reemplazo de valores nulos de una manera muy sencilla. Voy a abrir un nuevo query y lo que vamos a hacer aquí en este ejemplo es simplemente un manejo de valores nulos a través de un case isNotNull. Para regresar todos nuestros datos lo que vamos a hacer es transformar aquellos valores nulos por otro tipo de dato. En este caso cambiaremos todos los valores nulos de la columna celular por un 0.
pero recordemos que celular es de tipo varchar, así que 0 va a ser de tipo varchar también. Esto es importante, cuando tú vas a transformar los valores nulos, pues los tienes que transformar en el conjunto de datos que tú estás utilizando. Si es varchar, varchar, si es entero, pues es entero. Así que vamos a empezar a hacer nuestro query. Vamos a empezar con un select from equipos GPS, y las columnas que vamos a regresar pues es ID. También vamos a regresar el email. También vamos a regresar el RFC. Y aquí vamos a empezar a abrir nuestro case. Que recuerda que tenemos una clase completa de cómo utilizar case y te lo dejo aquí en las tarjetas para que puedas ir a verla. Entonces case, vamos a abrir nuestro primer caso cuando when celular is null. Entonces quiero que regreses el varchar 0. Listo. Y si no, en cualquier otro caso, pues simplemente regresa la columna celular. Así de sencillo. Vamos a cerrar nuestro case con un end y vamos a nombrar esta columna. Vamos a ponerle el mismo nombre, celular. Así de sencillo. ¿Qué otro campo vamos a regresar? Pues vamos a regresar, por ejemplo, la SIM. Vamos a regresar el status. Vamos a regresar la fecha y el code GPS. Y listo, ya tenemos nuestra consulta donde transformamos los valores nulos a un valor predeterminado, que en este caso pues es un varchar 0. Le vamos a dar F5 para correr nuestra consulta y aquí ya lo tenemos. Como puedes ver, pues este es el resultado, donde todos los valores donde había nulos, ahora regresamos un 0. Y ya con esta transformación, pues tú ya puedes utilizar este resultado en una página web o en otro programa y no haber problemas de que te salga una excepción o un error porque pues, regresaste un valor nulo, porque aquí pues ya tenemos un dato que es válido y conocido, que es el 0. Así que bueno, aquí en el case o en otra estructura que tú utilices para hacer la transformación, pues va a depender del tipo de dato. Vamos a hacer este mismo ejemplo, pero te voy a enseñar una forma mucho más sencilla con otra cláusula de SQL Server. Queremos un nuevo query y me voy a llevar esto que hicimos aquí, lo voy a pegar aquí, porque pues ahora lo que vamos a hacer es, en nuestro último ejemplo, vamos a hacer lo mismo, manejar nulos, pero a través de la cláusula case, que vamos a reemplazar todo esto que hicimos a través de case con una simple línea de código, que va a ser pues simplemente nuestro case. Así que vamos a hacer esto aquí, voy a borrar esto y voy a poner nuestra nueva cláusula case, la cual va a recibir como primer parámetro la columna que deseamos validar, que en este caso es celular. Como segundo parámetro, el valor por el cual queremos reemplazar. Es decir, Colás lo que nos va a hacer es que va a revisar este dato. Y si es nulo, lo va a transformar en este nuevo tipo de dato. Como puedes ver, esto respecto a lo que teníamos acá, lo redujimos a una simple línea de código. Así de sencillo. Le vamos a dar F5 y el resultado es exactamente el mismo. Si lo regresamos aquí, este resultado con case y con Colás exactamente el mismo. Hacemos una transformación donde todos los valores nulos les ponemos un valor predeterminado y en muchas ocasiones es mejor utilizar esta cláusula de case que un case, porque pues te ahorras líneas de código, es mucho mejor, es entendible, se ve más limpio tu código. Así que bueno, dependiendo de lo que tú estés haciendo, puedes utilizar una o la otra, dependiendo de qué tan difícil o qué tan complejos son tus datos. Si no es algo sencillo como esto, pues simplemente puedes usar case. Así es como deberíamos nosotros como programadores tratar los valores nulos, para que cuando utilicemos estos datos, pues no recibamos errores solamente por valores nulos. Existen algunas buenas prácticas para el uso de isNull. Aquí te dejo algunas. Utiliza isNull de forma explícita. Al verificar si una columna tiene valores nulos, es recomendable utilizar la cláusula isNull de forma explícita en lugar de utilizar comparaciones directas como igual a null. Esto hace que el código sea más claro y evita posibles confusiones. Ten cuidado con las negaciones. Al negar una condición que involucra valores nulos, por ejemplo usando not exists, ten en cuenta que los registros null pueden afectar el resultado de la consulta de manera inesperada. Asegúrate de comprender cómo es que se están comportando los valores nulos en tus consultas para evitar resultados incorrectos. Considera el uso de colas. En lugar de simplemente verificar si una columna contiene valores nulos, puedes utilizar esta cláusula de colas para proporcionar un valor predeterminado en caso de que la columna sí contenga valores nulos. Esto puede hacer que tus consultas sean más robustas y manejen valores nulos de manera más elegante. Evita el uso excesivo. Aunque isNull es una herramienta muy útil, evita usarlo excesivamente. En algunos casos puede ser más claro y seguro utilizar join explícitos o condiciones adicionales para manejar los valores nulos de manera más precisa. Y documenta tus consultas. Si estás utilizando isNull en consultas complejas o que son críticas, asegúrate de documentar claramente tu código para que otros desarrolladores puedan entender fácilmente cómo es que se están manejando los valores nulos. Y pues como siempre tienes que hacer pruebas. Es importante realizar pruebas exhaustivas en tus consultas de SQL, especialmente cuando se trabajan con valores nulos. Verifica que tus consultas devuelvan los resultados esperados y que manejen correctamente los valores nulos en todos los escenarios posibles.
Excelente, espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo sobre el tratamiento de valores nulos y cómo los puedes diferenciar de los valores vacíos. Y también que te haya dado una idea de cómo puedes utilizar todas estas cláusulas que vimos en tus consultas, en trabajos y proyectos reales. Y pues ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Recuerda, sigue viajando por la web.